Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi nombre es Virginia Vallejo, soy veterinaria y junto a mis colegas los invitamos a participar de estas reuniones grupales que estamos organizando, en las cuales compartimos conocimientos sobre marketing y gestión abocados siempre al sector veterinario. En caso de que quieras participar en nuestras futuras reuniones, te invitamos a que te contactes con cualquiera de nosotros y bueno, la puerta está más que abierta, ¿sí? Muchas gracias. Lo que quería compartir era un poco una mirada diferente, comparativa de cómo creo yo que se hacen las cosas en Francia respecto a la medicina veterinaria, algunas diferencias que pueden ser relacionadas con el marketing. eh, para decirles que yo llevo 10 años acá, he trabajado en diferentes áreas y hay tres cosas que son diferentes a mi parecer respecto a América Latina y mi experiencia en Chile. La primera, que durante bastantes años en Francia y hasta el 2006 estaba completamente prohibido hacer cualquier tipo de publicidad para los médicos veterinarios, y lo único que se podía tener era un letrero como el que ven aquí, que dice doctor veterinaire, y era todo. Entonces, a nivel de marketing visual, de letreros luminosos, todo lo que uno puede colocar en una clínica, por ejemplo, en un centro hospitalario, estaba completamente prohibido y bastante homogéneo. Eh, Esta ley se modificó, sin embargo, hay veterinarios que todavía mantienen la misma estrategia, y la verdad que no hay mucha publicidad externa. Otra cosa que tienen en común las clínicas es que por reglamento tienen que tener equipamientos de ecógrafo, rayos X, microscopio, etcétera. Y como todo está muy reglamentado, prácticamente todos prestan, entre comillas, la misma calidad de servicios. Y además los precios también están bien establecidos, lo que hace que a nivel de competencia por precios prácticamente no exista, lo que es muy diferente a lo que pasa en América Latina. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden observar, yo puse tres fotos esta es una consulta veterinaria que está específico porque uno o es consulta o es clínica, pero no puede decir que es clínica si no tiene la autorización para hacerlo. Entonces, como ven, hay distintos tipos de tamaño de infraestructura, pero con poca publicidad externa en general, siempre con este letrero típico de médico veterinario, que es el clásico que se autoriza en Francia. Y aquí pueden observar, voy a achicar aquí, por ejemplo, una sala de espera que puede ser diferente, mucho más bonita, más pequeña, más simple, eso depende de la clínica. Pero sí hay una cosa que es muy común, que uno observa en las consultas en general, que es el uso de las pantallas, en la cual los médicos comunican mucho y educan bastante a sus clientes durante el tiempo de espera, lo que permite poner videos de parásitos, hacer promoción de productos, colocar videos del mejor paciente del mes, etcétera, lo que va mostrando un poco las actividades de la clínica, los servicios, y al mismo tiempo hace la comunicación y la educación del cliente. Y por tanto, si vemos que a nivel de publicidad no hay una gran diferencia entre una clínica y otra, a nivel de precios tampoco hay una gran diferencia porque está establecido. A nivel de infraestructura son prácticamente todas las clínicas iguales. ¿Qué hace la diferencia para elegir un veterinario? Es precisamente la marca personal que cada uno ha instaurado durante estos años, el uso de la irreputación, que aquí se utiliza muchísimo. Yo diría que no puedo dar porcentaje porque no lo revisé, pero la mayoría de los colegas de clínica menor tienen una página web, tienen una página Facebook, se preocupan de la red y reputación, incluso contratan empresas dedicadas a ese tema, a producir contenido, a verificar la huella digital, y obviamente hay una cultura de networking que es bastante más desarrollada que en otros países, donde en mi experiencia al menos tú buscas un veterinario que aparece en el anuario, lo buscas en LinkedIn y lo encuentras, independiente de la especialidad que realice. Lo que en otros países hay mucha gente que asocia a LinkedIn como una página o un sitio para buscar empleo y no para hacer trabajos colaborativos, y esa es una de las diferencias que yo considero que son fundamentales, porque cuando propones los mismos servicios al mismo precio, lo único que te hace diferente es lo que es tu forma de ser y lo que tú proyectas al exterior con tu marketing digital.
Y eso es lo que yo les quería mostrar. No sé, aquí por un tema de reglamentación que duró muchos años, el hacer una publicidad se consideraba una competencia desleal. Entonces eso generó este tema de tener el letrero que indica médico veterinario, que todo el mundo conoce, que lo ve, que puede ser luminoso, que la noche uno lo deja prendido y la gente sabe que hay una clínica en ese lugar, pero más allá de eso, efectivamente lo que hace la diferencia para que el cliente prefiera esta clínica en vez de la que está a 2 cuadras es simplemente la forma y la calidad en que se presta el servicio, porque todas tienen los mismos equipos, todos tienen una infraestructura adecuada, todos tienen mucho en la sala de cirugía, tienen la sala de recuperación, hospital gato, hospital perro, hay muchas cosas que están muy muy bien estructuradas porque son grandes estructuras, pero lo que hace la diferencia para que la gente decida qué veterinario escoge es finalmente la calidad del veterinario, la relación con el paciente, la relación con el cliente, el trato con el equipo y, por ejemplo, la educación que puede hacer a través de estos televisores que hay en la consulta o efectivamente las campañas de marketing que hacen digitales, porque todos los veterinarios están con su página web y están continuamente comunicando y haciendo mucha visualización de su trabajo, lo que permite que la gente, que capten clientes, lo que en otros países no siempre la gente se dedica a ese tema. Lo que yo siempre destaco es tú como profesional, en qué te diferencias del resto, en tu calidad profesional, en tu calidad personal, en todo lo que es tu marca personal que hace la diferencia, que te hace auténtico y que permite tener una buena relación y una fidelización con los clientes, porque cuando todos te ofrecen lo mismo, la diferencia está en ti simplemente. Si los equipos son iguales, no queda otra que diferenciarse a ese nivel. Lo que muchas veces yo considero que en nuestros países en América Latina la gente trata de diferenciarse con la publicidad en la radio, con la publicidad en la tele, con el letrero más grande, con la clínica quizás un poco más llamativa, en vez de preocuparse en diferenciarse a nivel de servicio y de atención de cliente, de atención de post-servicio al cliente, que puede efectivamente generar mucho más ingresos con la marca personal y una buena reputación en vez de invertir quizás dinero en algo físico. Si me lanzo, tengo una presentación de un estudio sobre las reseñas y como estaba comentando el tema de la marca y la imagen, ¿Sí? la presentación era sobre un estudio que hicimos. Entonces pongo una diapositiva 2 porque además hace 6 meses que no la toco y no me acuerdo muy bien de muchas cosas. Después, si queréis, os comparto el estudio, ¿vale? No hay problema. Dependemos de tu talento y ahí va a quedar reflejado tranquilamente. Sin miedo, hay confianza. A ver qué reseña, porque para mí reseña es el encabezado de la historia clínica. Vale, me refiero a reseñas de Facebook y de Google, ¿vale? Es una pasión mía, o sea, yo me dedico a coleccionar reseñas y respuestas de veterinarios. De eso tengo otras charlas, ya te digo, me flipa, me alucina ese tema. Mira, lo que buscábamos era un indicador, ¿vale? Que nos sirviera para relacionar la utilidad de las reseñas en la reputación online, ¿ok? Entonces, lo que hicimos fue correlacionarla con el número de clientes activos, ¿vale? Había clínicas que tenían 5 reseñas y otras que tenían, hablo de lo que yo observaba sin hacer estudio. Veía clínicas que funcionaban muy bien y tenían 5 reseñas y veía clínicas con 500 reseñas y aparentemente no debían de funcionar tan bien. Entonces se prestaron varias clínicas, concretamente 60, ¿vale? Cogimos datos de 60 clínicas. Está bastante bien, perdonadme. Está bastante bien porque aquí en España hay alrededor de unas 5.500, 6.000 clínicas oficiales. El número es así un poco turbio y sube y baja, ¿no? Bueno, digamos que no hay un censo oficial, pero hay algunas consultoras que se han dedicado, o sea, hay quien dice entre 5.300 y 6.000. Vamos a poner esa media. Entonces era casi un 1% del total. Esa era la representación que conseguimos. Y lo que buscábamos era, pues ya os digo, una herramienta, un indicador que le llamamos el impacto en redes sociales. Y lo que hacíamos era que dividíamos el número de reseñas en sí, no la puntuación, partido del número de clientes. Esta fue la fórmula que aplicamos. La multiplicábamos por la valoración y por 100. Y en base a esto conseguimos catalogar las clínicas en un alto impacto en redes, cuando salían de 50 para arriba, o un bajo impacto en redes de 10 para abajo. Ya os digo, después os comparto el estudio, ¿eh? No hace falta que copiéis. Y además ahí vendrá más claro de lo que yo voy a explicar.
Total, que los datos que conseguimos fueron eso. La media de clientes activos de los centros encuestados fueron 1.232. La media de reseñas, número de reseñas en Google, 75, y las de Facebook, 37, ¿vale? Cuando, por ejemplo, a priori, siempre aquí se le había dado mucha más importancia a Facebook que a Google, ¿vale? Google, obviamente, se ha comido ya el tema de la reseña, de la calificación online, y ahora mismo, o sea, el que busca un sitio donde ir, mira Google. Si no estamos hablando de hostelería, que pueden mirar el TripAdvisor, pero en todo tipo de comercio lo que se mira es Google, y es donde se debe de primar. La media en Google era 4,48 y la media en Facebook era 4,8, ¿vale? Esta era la mediana de las reseñas contra los clientes. Es decir, había, si no recuerdo mal, 6,4 clientes que comentaban en Google frente a 3,5 que comentaban que habían hecho una reseña en Facebook, ¿vale? Y este era el impacto medio, tanto en Google como en Facebook. Era mucho mayor, o sea, en Google, porque claro, obviamente había más reseñas. ¿Bien? Esta la explico, pero necesito la chuleta, familia. Había varios estudios, de hecho están citados y ya os digo, después los veis si queréis, tranquilamente. Pero la reputación online todavía no tiene no hay una correlación entre malas reseñas y unas encuestas por servicio. Es decir, puedes tener una muy mala imagen previa y después el cliente que va a tu centro no percibe eso una vez que lo ha disfrutado. Esto es un estudio de Humana, no hay una percepción de calidad en el servicio en base a las valoraciones, porque la mayoría de valoraciones son muy positivas. Y la mayoría de centros tienen más de 4, tanto en Facebook como en Google. El impacto de Facebook era mucho menor que el de Google, normalmente porque los fans, o sea, tú usas Google como herramienta de búsqueda y para valorar un servicio que te ha gustado o no te ha gustado, mientras que si no te ha gustado en Facebook no sueles comentar. Suelen ser comentarios sangrantes, como decía Virginia, pero no son... el que comenta en Facebook normalmente es un fan, entonces lo hace de manera positiva normalmente, ¿vale? Hay un estudio también muy interesante que dice cómo está evolucionando la clientela entre millennials y centennials. Ya os digo, también está ahí nombrado para que lo veáis. Entonces nos planteábamos si era vital o no era vital vigilar esta presencia en redes sociales. Bajo mi punto de vista, sí. Mis compañeros que hacían el estudio conmigo pues tenían sus dudas. Y nada, bueno, pues era el primer estudio en veterinaria, era importante el número de reseñas positivas, algo que entra más en detalle, pero ya os digo, al que le interese me manda el mail y yo se lo comparto. Yo creo que para ser improvisado no está mal, ¿no? Excelente. No, está muy bueno el tema. Y de hecho acá es un tema que no se le da tanta importancia. Y me parece que, al menos, a ver, yo veo, en mi caso y mis conocidos, antes de ir a un lugar, chequeas las reseñas. Vas a comer a un lugar. Sí. De hecho, a mí me pasa que me fijo antes y después todo lo que me dicen es verdad. Y entras y ves el tal cual, poner el que te dijo, bueno, ahí te va a atender tal y te atiende mal, y el otro bien, y es tal cual. Entonces, con esa fiabilidad que creemos que tienen las reseñas, está muy bueno. Primero que el veterinario tenga algún control sobre eso, y después que, no sé si allá pasa, Fernando, pero acá, con el que te equivocaste, seguramente vaya a dejar la reseña, pero con el que haces bien las cosas, por No lo dice. voluntad propia no va. Y es algo, a mí me pasa con el pensionado de gatos. Me incomoda pedir reseña, o sea, pedir un buen comentario. Y bueno, mi novio me recuerda todo el tiempo, bueno, te escribió, te salió bien, estuvo contento, pedile que te deje una reseña. Y la gente lo empezó a hacer, no en forma voluntaria, pero lo hace con gusto, y está muy bueno, suma mucho a lo que es la confianza. Sí. El que está Y sobre contento todo, y correcto. ya te digo, no hay que pedir, no hay que ser sistemático, pero obviamente cuando tienes un caso que ha salido bien, no hay problema en pedirlo. Como decía Jorge, se puede dar todo muy mascadito y mandar un email después de la visita con la URL para que te comente Google, o sea, y la mayoría de gente lo va a hacer porque no se les ocurre cuando, ya sabes, cuando algo va bien, no dicen nada. Cuando va mal, vas a saco porque eso se te queda clavado. Por cada uno que le va mal, por cada 10 que le va bien no escribe ninguno, pero bueno. De hecho, el peso del comentario malo contra los buenos impacta mucho menos cuanto más reseñas tengas. Claro, Entonces, se diluye. sí, capaz que tenés una estrella, ojalá que no me pase, pero se diluye en la Claro. multitud.
Pero eso también da credibilidad. O sea, yo, sitios donde voy y todo es perfecto, pues no me lo creo. O sea, si solo te dan 5 estrellas, me parece muy sospechoso, ¿sabes? Y a mí lo que más me ha llamado la atención es cómo se responde a las negativas. Eso es lo que yo realmente... Claro. que Sí, hay que eso hace la contestarlas todas. diferencia. Claro, pues al final eso es un mostrador de recepción que tienes y es público y forever. O sea que cómo dejes esa atención postventa es importante. Y sobre eso se puede hablar también charlas las que queramos. Vamos. Claro. En general, los veterinarios aquí suelen entrar en pánico, por ahí no le dan ni importancia o entran en pánico, son como las dos reacciones viscerales que salen. Y el gran tema acá es cómo responder. Primero, la primera pregunta es si responder o no. Siempre les digo, hay que responder. Hay que responder y Y ser otra cosa, estratégico. si me permites, Claro. Javier, la otra cosa que sentimos es la ira. Ah, Pero porque- ni hablar. Te prende fuego. Por Es eso hay que normal. responder en frío y no responder en caliente. Sí, Total. y tiene que haber un protocolo. Y Sí. Eso es. el personal que integra la veterinaria, la clínica, sobre todo el personal de atención al cliente, o la persona que tenga que responder esto, tiene que tener un protocolo. Un protocolo de decir, bueno, a ver, diferentes niveles. Cuando es una queja, o si es una queja, o es un insulto, si el cliente está molesto o está furioso, saber que hay que responder en cada momento, en cada situación, porque justamente el error es responder en caliente, en otra temperatura, y uno puede escribir una barbaridad que se puede arrepentir. Hay uno, no, perdón, No. Javier, no sé si conocéis a Andy Rohr, que es un veterinario americano, estadounidense. Me suena. Tiene Sí, escrito de un libro nombre. tiene escrito un pequeño libro, un ebook sobre cómo responder a reseñas. Y es muy interesante porque cataloga a los clientes, o sea, al que reseña en base a si son trolls, clientes, si no lo son, y Claro. en base a eso te ordena la respuesta y está muy, muy bien. Lo voy a buscar, qué fantástico. Está buenísimo, buenísimo que haya salido este tema. Es lo Muy lindo de interesante. tener la libertad, ¿no? De decir qué saldrá. Súper. Hola a los que llegaron después de la presentación. Soy un médico veterinario, también tengo lo que es un MBA, hago lo que es negocios ya hace unos años. Y lo que dice Cecilia, haciendo un comentario para entrar a mi charla, lo que dice Cecilia, lo que pasa en Francia quizás está pasando en España, pero ya pasa en Brasil. Entonces, por ejemplo, en Brasil la competencia es leal, ya pasa, o sea, ya está en Latinoamérica, ya está. Si yo no, en Brasil yo no puedo lanzar una promoción de esterilización al 50% porque viene la entidad y me multa. ¿Qué es lo que yo sí puedo hacer en Brasil? Es yo llamar a mi cliente directo, señora María, mire, tengo una promoción solo para usted que se lo dejo a 50%. Entonces, de esa manera las entidades no me van a multar. Y yo siento que las cosas que van pasando en otros países, luego van a ir pasando, en países más evolucionados, luego van a ir pasando a nuestro alrededor. Por ejemplo, en Brasil ya ellos están mucho más avanzados en estas cosas porque mi escuela es brasileña. Yo conozco más el medio y de repente Fernando conoció a Sergio Lobato cuando fue a España y empezaba a hablar porque él habla mucho de normas técnicas. Si la empresa, la entidad que te va a evaluar, o sea, llega a tu local, tu consultorio, tu veterinario, lo que fuese, y encuentra a la persona que hace limpieza sin los guantes, por cada persona son $3.500 de multa. Y tienes que pagar. O sea, si tienes dos personas que limpian y los dos están sin guantes, son $7.000 de multa que vas a pagar. Wow. Si entra a tu consultorio y encuentra ese paño con que limpias la mesa, el consultorio, lo encuentra ahí a simple vista en un lugar donde no debe estar, otros $3.500 de multa. Entonces, eso ya debe pasar en Europa, de hecho, debe pasar en Estados Unidos, y eso poco a poco. Entonces, eso va volviendo más profesional a nuestros servicios, y eso es algo para lo que tenemos que prepararnos, ¿no? Entonces, quería entrar un poco reforzando lo que decía Cecilia, que es bastante interesante, y que eso va a suceder en Argentina, va a pasar en Chile, va a pasar en Perú, va a pasar en nuestros lados, ¿no? Donde estemos, solo hay que prepararnos. Bueno, yo hablo a veces un poco rápido. Yo lo que voy a hablar es un poco de economía. Ahí María Sol dijo que estudió economía. Voy a hablar un poco de economía y cómo podemos ligarlo a la veterinaria. No he preparado diapositivas, lo que sí he preparado es unas hojitas, ya que el tiempo es corto, pero interesante. Yo sigo a mucha gente empresarial. De entre ellos sigo un argentino, que quizás ustedes lo conocen, me van a decir que se apellida Loidi. No sé si lo han visto. Sí, yo lo sigo en LinkedIn. ¿Por qué me pareció interesante ese hombre? Porque a mí me llegó un mail informativo en que me decía, este hombre está en Perú, está un montón de veces en Perú, y donde su charla costaba $400.
4 horas. Entonces, si cuesta $400 por 4 horas, algo bueno tiene que tener este hombre. Entonces lo empecé a buscar, lo empecé a seguir, y ya estoy ahí encima de él, viendo todo cómo se mueve. Es joven, debe tener 45 años a lo mucho, y se mueve bastante bien, lo sigo bastante, me parece una persona muy hábil, así muy rápida, está en otra secuencia que le puedo decir. Y él dentro de sus charlas, no sé si Cecilia lo habrá seguido estas 2 últimas semanas, dentro de sus charlas también habló sobre las figuras que marcan en la economía, ¿no? Sí. En la economía se marcan algunas tablas. ¿Lo seguiste? ¿Escuchaste esa charla, Cecilia? No, no la escuché, la vi en LinkedIn, que él la promocionó, pero no escuché esa charla precisa. Entonces ya será algo nuevo también para ti. Sí. Entonces, economía, Adolfo Hitler decía, a mí dame 2 cosas para gobernar, y el resto quédate con lo que quieras. O sea, quédate con el Ministerio de Trabajo, quédate con el Ministerio de la Mujer, con cualquier ministerio, quédate. A mí solo dame 2 ministerios. Uno, lo que es la economía, porque la economía mueve todo, y dame lo que es defensa. Porque con la economía yo puedo mover cosas y la defensa me va a ayudar a que se respeten las cosas que yo quiero hacer. Y ustedes en su país están viendo, ¿no? La economía es la que va a mandar todo, y de ahí vamos a ir viendo un poquito más en temas más, digamos, en otras escalas. Y la defensa, el Ministerio del Interior es que tiene que cumplir todo lo que dice el gobierno. Entonces, a este punto. Lloydy decía que se va a formar en el diagrama algunas letras. Y entre ellas es, por ejemplo, la letra, acá se ve, ¿no? Una letra A. De un lado va a venir lo que es la oferta, y el otro lado va a venir lo que es el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay empresas que venían creciendo normal y de pronto crecen muchísimo. Crecen mucho, como cuál, por ejemplo, el papel higiénico, ¿no? Entonces, las empresas de papel higiénico que escasearon en todos lados, entró un pico, están vendiendo muchísimo. Los centros, los supermercados, algunos productos de los supermercados, alcohol, cosas de limpieza, están sufriendo mucho. Pero una vez que pase la cuarentena, ellos van a venir cayéndose. Esa es la propia oferta de la ley y la demanda, ¿no? No es que todo el mundo va a empezar a usar alcohol para siempre, muchísimo. Luego hay otra tendencia, que es el diagrama en L. Empresas que venían normalmente creciendo, y de pronto ¡fum!, se cayeron hasta el piso. Y de pronto no tienen cuándo se van a levantar. ¿Como quién? Latam, Avianca, los hoteles Meliá, los Hilton, entonces no tienen cómo levantarse ellos. Y no se sabe cuándo se van a levantar, ¿no? Y la siguiente era una que es formada como una U. Empresas que venían aquí, o sea, venían creciendo y de pronto, ¡pum!, cayeron, pero no cayeron del todo. ¿Como quién? Como la de nosotros, el sector veterinario, porque en cierto modo este espacio te dejan trabajar. Este pequeño espacio te deja trabajar. Entonces estás avanzando, sufriendo, reclamando en las redes sociales, y cuando van a levantar la cuarentena, va a haber un crecimiento normal del sector veterinario. ¿Por qué? Porque al sector veterinario lo ha golpeado no el mismo sector veterinario. O sea, no es que ha venido una competencia muy grande y te ha sacado. ¿Quién te ha sacado? Te ha sacado Coca-Cola. Te ha sacado un externo como esa Avianca, algo así, estoy dando ejemplo, ¿no? Te ha sacado el coronavirus. Entonces, no te ha sacado un veterinario. Porque si te hubiese sacado un veterinario, tú ya estás en la letra L, ¿no? Ya te vas para el otro lado. Pero aquí es un externo que ha venido. ¿Y cuál es la ventaja? Que después de que liberen todas las cosas, tú vas a tener una mejora que es propia de la economía, entonces propia de la sociedad, que te vas a ir levantando. Entonces hay gente que está aquí, está esperando que se levante la cuarentena, y de pronto poco a poco van a ir levantándose, van a ir creciendo. Pueden tener pues un 35%, 20, 30% de un crecimiento normal que va a existir para todo el sector veterinario. Y existe una U modificada, vamos a ver dónde está, existe una U modificada que va acá, ¿no? Existe una U modificada que venía creciendo, entró el coronavirus, pum, cayó, no cayó del todo, sigue avanzando, espera que venga la cuarentena, pero de pronto ni bien se dispara la liberación de la cuarentena, se va a ir para un 70%. ¿Por qué? Porque estas empresas están haciendo algo como lo que hacemos nosotros en este momento. Se están preparando para el día cero, o sea, el día cero post. ¿Qué vamos a hacer? Sacar campañas, cómo vamos a crecer, ya estrategias de ahorita, estoy capacitando todo mi personal, y ¡fum! Entonces ni bien liberan, van a crecer muchísimo. Y en este otro lugar está la gente reclamando de los otros veterinarios que cobran muy barato, que por qué Dios me puso así, por qué Dios me mandó el coronavirus, yo no estaba preparado, me hubiese avisado antes, ¿no? Entonces, esta gente está llorando ahorita por lo que sucede. Y se olvida que va a haber un día uno. Esta gente
ya se está preparando para ese día 1. Entonces ya están calentando, o sea, ni bien suelten la partida y ellos ya empiezan a correr. Ellos recién van a decir, ¿qué pasó? Tenía que correr. Entonces es por eso. Y existe un último gráfico, que es este de acá, que es como una Z, ¿no? Este ya es como, yo le he agarrado de otra charla, donde venía así, donde ya tenía una persona un crecimiento normal, que es lo que tenemos nosotros, tenemos un crecimiento normal, de pronto entró la crisis, bajó de quinta para tercera, para tomar impulso y creció. ¡Fum! Hay gente, que yo conozco gente en este momento, que está teniendo la mejor facturación de sus últimos años en este mismo momento. ¿Como quién? La gente que entrena empresas, así como lo que a nosotros nos gusta estar, que es manejo de empresas, de lo que hace Cecilia con su eSalud, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en este momento, donde hay crisis, es donde él es más necesitado, más solicitado. Antes él ya tenía mucho trabajo y ahora en crisis él está saturado, ya no da abasto. Entonces, cuando él tiene crisis, cada vez que hay crisis, él crece más. Entonces, esto va a pasar, está pasando, y nosotros tenemos que prepararnos para ver dónde queremos estar, o dónde nos va a tocar, ¿no? Yo le diría que yo estoy muy confiado, que la gente que ya está haciendo negocios ahora, yo espero ser esta Z, realmente, yo espero ser esta Z y en unos 8 años escribir un libro y ustedes debatan sobre mi libro y manejar un Rolls Royce, ¿no? Porque esa es la idea, aprovechar lo que está pasando ahora, porque ha sido las reglas del juego han cambiado para todos. ¿Qué otra cosa más puedo hablar de la economía? Hubo una persona que el nombre se me ha ido, tuve que leer un poquito, y que ganó un premio Nobel, es un economista que ganó el premio Nobel, y decía, la publicidad es algo que vuelve pobre al pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a comprar un auto y yo veo Mercedes-Benz, ya Mercedes-Benz me va a entrar en la cabeza que es caro. Entonces, la publicidad me va a hablar de relación de marca. Entonces, la marca te da dos cosas. Vuelve más pobre al pueblo, porque si vas a comprar un Mercedes te va a costar 3, 4 veces más que un auto normal, y te está volviendo más pobre, ¿no? Pero a cambio de eso te está dando otros beneficios, otra satisfacción. Como decía al inicio Hitler, ¿no? A través de la economía se mueven muchas cosas, las finanzas, el marketing, la publicidad, y hay algo muy importante en lo que hay que trabajar, que es la marca, ¿no? La marca, bueno, no vamos a hablar de marca, pero la marca, atrás de la marca hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, estamos en tiempo para aprovechar y crecer, y eso es lo que quería aportar con ustedes, algo que aprendí en esta cuarentena. También he tenido que ir aprendiendo para no perder ese ritmo, y ni bien me dejen salir a trabajar, puede ir a lograr ese mi 70%, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún comentario, pregunta. ¿Quieren que le devuelva su dinero? No sé, hablen con el doctor ahí. Me recomendaron leer este libro. En realidad arrancó como una búsqueda medio personal y me dijeron, bueno, arrancar con hábitos atómicos. Voy a tratar de... espera que no veo a todos. Voy a tratar de más o menos puntualizar las cosas más importantes. Si ustedes lo siguen, me decían que lo siguen a este señor que también hace, a Ramos, lo siguen A Luis, por YouTube. sí, A Luis Ramos, sí. bueno, tiene un buen resumen también del libro, pero bueno, si lo pueden conseguir, no es un libro caro y yo lo tengo todo marcado con mis cosas. Los tópicos en general del libro, en sí el libro propone, tal cual como dice la tapa, ¿no? Metodología y estrategia para eliminar malos hábitos y poder llevar adelante buenos hábitos. Lo que va diciendo el libro es que hay 3 capas en el cambio, ahora las vamos a ir viendo, hay 4 componentes de un hábito. Esto es lo que yo les decía, que parece una pavada, en realidad por ahí si ustedes ya leyeron del tema van a decir, está hablando de una estupidez, pero bueno, cosas cotidianas que uno tiene, que uno hace todo el tiempo inconscientemente. Esos hábitos tienen 4, es un rulo, un bucle de 4 componentes. Los errores comunes que no permiten generar un cambio, y después habla de los 4 pasos para generar el buen hábito y 4 pasos para desterrar malos hábitos, ¿sí? Son los tópicos en general del libro. Cada uno de esos tópicos te puede llevar 1 hora hablarlo, porque tiene como un montón de subtítulos, pero voy a tratar de centrarme en cositas básicas. Bien, ¿para qué no veo acá? Lo que plantea en el libro, y en realidad se plantea cualquier tipo de cambio, es que los cambios
tienen 3 niveles, ¿sí? El resultado, el proceso o el sistema que me lleva a ese resultado, y el nivel más profundo es el de la identidad, ¿sí? Esos 3 niveles, el cambio puede ser, puede comenzar de los resultados hacia la identidad o de la identidad hacia los resultados. Lo que propone que para que un real cambio de hábito se instaure, sea desde un cambio de identidad, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice el autor? Es que en el proceso vos tenés que decidir quién querés ser, qué querés ser, y demostrarte a vos mismo con pequeños hábitos, pequeños cambios cotidianos, que podés llegar a ser esa persona. ¿Más o menos me siguen? Bien. Sí, sí. Para poder cambiar algo tengo que conocerlo y saber cómo se compone. Si un hábito, definen un hábito, y se define en todos los libros de hábitos, porque después seguía otro autor, en una señal, un anhelo, o sea, la señal, por ejemplo, la pavada, ¿no? Señal, suena el celular, el anhelo, yo quiero saber quién es, qué mensaje hay ahí, hay una respuesta mía, es decir, voy a la acción de agarrar el celular y contestar, y la recompensa, bueno, me quedo tranquila, ya sé, ya leí ese mensaje, o ya vi la red social, o ya leí lo que quería. ¿Sí? Esos 4 componentes de cualquier hábito, uno los puede analizar en los hábitos cotidianos, en todo, desde lavarte los dientes hasta el que tiene el hábito de fumar, de hábitos cotidianos. Hay hábitos que no generan ningún cambio ni positivo ni negativo, y hay hábitos positivos, hay hábitos negativos, pero todos tienen este bucle, siempre está, señal, deseo, respuesta, recompensa. Conociendo todo esto que está dentro de un sistema, ¿sí? Yo tengo que armar un sistema para que esto funcione de manera automática, yo no tenga que estar pensando en ningún cambio. Si yo puedo ir armando el sistema donde funcione este bucle, puedo ir modificando hábitos. Para eso también propone, primero, analizar qué hábitos tengo. Una de las propuestas que tiene el libro es hacer una lista desde que te levantás hasta que te vas a dormir de todos los hábitos que tenés durante tu día. Y en esa lista al lado le pones más si es positivo, menos si es negativo, y un igual si es nulo, si no cambia nada de lo que quieras llegar a ser. O sea, como primer parte de autoconocimiento. Después viene esa pregunta de quién quiero ser y qué voy a ir haciendo día a día para convertirme en esa persona que quiero ser, ¿sí? Bueno, acá está lo que les decía recién. El cambio está en el armado del sistema. Vamos más o menos a ver si después se les van a ocurrir algunos ejemplos. Dije recién que el hábito tiene esos 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Si yo armo todo un sistema para generar un buen hábito, tengo que hacer que esa señal sea lo más obvia posible. Hacer ese hábito completamente atractivo, que sea muy sencillo de realizar y que después yo tenga una recompensa para que me motive, porque en realidad la motivación también la replantea el libro, si realmente uno hace algo por motivación o no, que la tiene que ir rearmando constantemente. Son las 4 cosas que yo tengo que hacer para cambiar un hábito. La señal que sea obvia, que el hábito que sea algo atractivo, que sea algo sencillo de hacer y después tenga una recompensa. ¿Sí? Y a la vez, obviamente, si quiero eliminar un mal hábito, lo que tengo que hacer es lo contrario. Para mí el ejemplo de eliminar un mal hábito es más fácil. La señal la hago invisible, lo hago poco atractivo, lo hago difícil y lo hago insatisfactorio. Por ejemplo, al fumador, obviamente, le sacás el atado de cigarrillos. Si quiere fumar, tiene que fumar en el balcón en invierno. ¿Sí? Es poco atractivo. Si quiere fumar, obviamente, el país puede decir, se le ponen más impuestos para que sea más difícil conseguir los cigarrillos, y que sea insatisfactorio esa imagen que le ponen en la cajita del pulmón destrozado y todo eso. Digamos, son pequeñas cosas que uno cambia en el sistema para que se puedan ir modificando los hábitos. Esto es
muy resumido de todo lo que dice el libro. Hay un montón de pasos, hay recetas, está buenísimo el libro, pero bueno, tenía que hacer algo resumido que más o menos quede el mensaje y les queden ganas de leerlo. Uno de los errores más comunes que plantea el autor con respecto al cambio de hábitos es concentrarse solamente en una meta, ¿sí? No ver el sistema, no ver todo el sistema que tengo que cambiar, esto que les digo, el sistema de cada hábito, concentrarme en una meta. Siempre todos los libros ponen el mismo ejemplo, bajar de peso. Entonces la gente llega a su peso ideal y vuelve a derrapar, no, comer más sano. Entonces armo el sistema de una buena alimentación va a hacer que como parte de los hitos o metas sea bajar de peso. Definir un cambio inadecuado o equivocado o armar un sistema inadecuado para ese hábito que yo quiero hacer. Digamos, sabiendo que tenemos que modificar todas estas cosas, puedo tener un error en la planificación de mi sistema, que no me permita cambiar un hábito. Y otro mensaje que queda medio colgado con respecto a esto, pero como mensaje está al principio del libro, pero me parece algo súper importante, esto de que los pequeños hábitos son los que generan la gran diferencia. Es muy difícil en un mundo súper exitista, que constantemente tenés que hacer cosas heroicas y cambios muy, muy, muy relevantes, es muy difícil que la gente se centre en que los pequeños hábitos y los pequeños cambios positivos vayan a generar una muy buena respuesta a mediano o largo plazo. Entonces, lo que te propone en este libro es tomar estas decisiones que hagan que vos mejores un 1% todos los días cierta actividad, cierta, lo que sea, lo que vos decías mejorarlo de manera constante y siempre una pequeña mejora. Obviamente, tomar esa decisión de mejorar día a día hace la diferencia entre la persona que sos y la persona que podés llegar a ser. Y que si vos mejorás un 1% todos los días, luego de un año, sos 37 veces mejor en ese aspecto. El mensaje es ese, no buscar grandes cambios, cosas que sean de la noche a la mañana, sino pequeños cambios en un sistema, algo chiquitito que yo vaya cambiando todos los días, con el correr del tiempo van a generar un buen cambio y un buen hábito. Eso fue todo resumido. Súper resumido, ¿eh? Me encantó. Estuve leyendo la bibliografía, en particular el libro, creo que no lo puse acá, pero bueno, pues fui buscando información de varios lugares, y en particular vi el Instituto Lean, que está allá en España, de Cuatro Casas, que no sé si son familia, porque está Oriol, que es el que vi en la charla de Bayer, que hablaba sobre la metodología Lean aplicada a lo que es veterinaria, y después el libro que estoy leyendo, que es de Luis Cuatro Casas, que él habla en general, para la industria en general, y va dando los conceptos básicos sobre el Lean, ¿sí? Probablemente muchos de nosotros no sabemos bien qué es. De hecho, cuando yo me puse a ver el primer video no tenía ni idea. Me llamó que decía metodología nueva y me gustó. Es un modelo de gestión de la empresa y sus procesos que se inspira en el sistema japonés de Toyota, y bueno, trae mucho de la cultura japonesa. En particular, bueno, la empresa de la familia de mi novio trabajan con japoneses, son proveedores, tienen proveedores japoneses, y es muy interesante ver los manejos tan distintos que tienen. Y bueno, lo pensé también con respecto a lo que es la situación que estamos viviendo hoy en día, que es de crisis. Entonces, bueno, como fuimos comentando, que fue comentando también en la charla que vimos sobre economía, el tema de qué va a pasar con las empresas cuando superemos toda esta etapa. Y yo trabajo en ventas, y lo que noto es que nuestros clientes, no digo que todos, pero en general lo que me pasa es que tienden a tener muchos desperdicios, a no aprovechar el 100% de los recursos,
Y bueno, además estoy estudiando toda la parte de gestión de pymes y estuve analizando la parte de costos, así que me interesó. Bueno, lo que se plantea, esto es como un resumen, volvemos, son 20 minutos. Lo que plantea es mejorar el servicio y acá sí abocado a lo que, enfocarnos en lo que el cliente quiere, que ellos, bueno, se basan en la metodología Just in Time, que dicen, bueno, lo que el cliente quiere, cuándo lo quiere, que sería, bueno, en el momento que lo quiere, cómo y en la cantidad. Entonces, tenemos que estar preparados para satisfacerlos. Ese es como tiene que ser nuestro foco. Y entonces acá lo que se plantea es, para mejorar ese servicio, iniciar con un mapa de valor, en donde nosotros lo que vamos a hacer es identificar todo el circuito del proceso que estamos ofreciendo. Nosotros trabajamos con servicios. Bueno, desde que el cliente entra hasta que el cliente se retira. Y ahí me puse a analizar también que hay muchas empresas, de hecho los bancos trabajan con toda la metodología Lean. Vos ingresás, te dan un ticket que tiene 1 hora, y bueno, cuando salís, algunos bancos están controlando el tiempo que se tardó en atenderte, entonces eso está muy bueno. Por otro lado, también se plantea, bueno, reducir el stock. Nosotros acá tenemos, yo que trabajo en ventas veo que muchos veterinarios tienden a acumular stock porque tienen miedo de los faltantes, y eso es algo que tenemos equivocado, porque el stock implica un costo alto, porque tenés que hacer mantenimiento de los productos que tenés. De hecho, a muchos les pasa que se les vencen, que ni siquiera saben lo que tienen, porque a mí me pasa ir a visitar a clientes que no saben que tienen ciertos productos que son de alto costo. Entonces ahí, bueno, reducir el stock, y apuntar acá donde dice disminuir costos. Lo interesante es que nosotros, cuando nos dicen disminuir costos, siempre pensamos en los costos fijos. Y en realidad lo que más pesa es el costo variable, que eso, bueno, la idea después es seguir viéndolo, porque cuando vamos a ver la productividad, que es lo que apunta el sistema Lean, mejorar la productividad y la eficiencia, vemos que los costos variables son los que más pesan. Después, bueno, mejorar las entregas, afrontar la diversidad, mejorar la liquidez y la calidad. Y en la calidad, el foco que se hace es la calidad que el cliente percibe, y no como acá en Latinoamérica pasa que las empresas te venden sus productos y te dicen ellos lo que es la calidad para la empresa, y la realidad es que la calidad la hace el que está recibiendo el servicio o producto. Entonces, bueno, acá lo clave, que es a lo que yo apunté, un poco lo que dije antes, en lo que le genera valor al cliente, perseguimos su máxima satisfacción. Esta es bueno, una de las metodologías de Just in Time. Y acá, bueno, un poco el enredo es por dónde empezamos, que yo lo pensé como un rompecabezas, que decís, bueno, volvemos a esto de los hábitos y a cambiar, sería como reconstruir todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, cuando vamos a apuntar en marketing y ventas, ir hacia en serio qué quiere el cliente, buscar, hacer encuestas, recabar información. Esto de las reseñas también, si yo veo que todos mis clientes se están quejando de que hay mucha gente en la sala de espera, que tardamos un montón en atenderlo, es ahí a donde voy a tener que mejorar. Producción, esto es que me parece muy interesante en todo lo que es Lean, es decir, del servicio que yo estoy brindando, todo lo que, o sea, lo que a mí me lleva a brindar ese servicio, ¿qué de todo eso le aporta un valor apreciable por el cliente? Y cuando digo valor apreciable, es el valor que el cliente está dispuesto a pagar. Y ahí nos vamos un poco también con las tecnologías, con los equipamientos, y muchas veces la gente piensa que porque tiene el último tomógrafo o ecógrafo, o que tiene radiología digital, la gente va a pagar más. Y de hecho, si uno no le demuestra el valor que eso le aporta, a mí me pasa porque yo vendo diagnóstico en el momento. Si yo no le muestro a mi cliente, que es el veterinario, y el veterinario no se lo muestra a su paciente, el beneficio de tener un chequeo de sangre en el momento, nadie lo va a apreciar y nadie probablemente va a querer pagar ese extra que se plantea por servicio diferencial. Después, bueno, la calidad, que ya lo hablamos, el tiempo de atención. En esto hay una dinámica que se debería llevar. Ahora nos está obligando a ser rápidos,
pero la realidad es que hay muchos veterinarios donde se junta muchísima gente en la sala de espera, y después también en lo que es administración. Y a mí lo que más me gustaría trabajar también es en lo que es la comunicación. Yo creo que en la comunicación está la clave, y de hecho en la comunicación entre el equipo de trabajo y con el cliente. Y ahí me gustó porque vi veterinario haciendo foco en lo que era la consulta, después, por ejemplo, en los prequirúrgicos y en los postquirúrgicos, que son los que más generan llamados a la veterinaria, y muchas veces se pueden disminuir con un simple video. El veterinario hablaba de un video que daban posterior a la cirugía. Entonces ahí concretaban todo lo que le iba a pasar al paciente, todas las preguntas frecuentes, y después si había algo extra, ahí sí llamaba. Pero apuntar a eso, a simplificar, a disminuir la cantidad de llamados que ingresan, para mí está la clave. Yo creo que es un proceso, y de hecho los autores lo dicen, es un proceso súper lento. Los primeros años se empiezan a ver que en realidad lo que empezamos a hacer es ahorrar, porque empezás a gestionar bien y a ver cuánta gente necesitas trabajando en la clínica. Mejorando el proceso, vas a ver que no vas a tener, que esto lo escuché hoy en otro video, que decía, si la primera vez que lo hacemos acertamos, entonces ya está, porque si vos aprendés a hacerlo de forma correcta, no necesitas todo el tiempo y los costos que te genera hacerlo mal. Así que me parece que es un tema, pero de hecho estuve averiguando y me metí, hay método Lean en sanidad, hay libros sobre eso, así que voy a estar indagando sobre ese tema un montón. Y gracias, veo que es un tema que allá está, en España están pegando. No sé, Fernando, si nos querés comentar algo. Bueno, muy interesante, ¿eh? Perfecto. Que, no, con lo último que decías, aquí ahora, por ejemplo, con la crisis, con el COVID, en la clínica en la que yo trabajo, hay clínicas que están siendo más productivas. Es decir, estamos ingresando menos, pero están siendo mucho más rentables, porque también ha habido que suspender el contrato temporalmente de algunos empleados. Entonces, las clínicas están trabajando a un ritmo muy alto, con menos visitas y con menos ingresos que antes, pero con menor coste fijo, en este caso de personal. Con lo cual, se ha optimizado el proceso de manera, por culpa de la crisis. Pero ahora, una vez que se levante, nos tenemos que parar a pensar qué proceso se puede mejorar en esos centros, porque obviamente se puede trabajar de una manera mejor. Totalmente. Además, Sí, es súper interesante. claro. Ya te digo, este ajuste además, tenemos centros que están pasando esto y otros en los que no. Es decir, ya estaban trabajando a ese máximo de capacidad y sí que se han resentido, aunque tienes menores costes fijos, pero tampoco estás compensando con los ingresos de más. En unos sí, en otros no. Y ya te digo, es cuestión de pararse a pensar que mucho del Lean es eso, es pararte, tomar aire, ver dónde están los déficits y aplicar las correcciones para eso, buscar la máxima eficiencia. Lo que pasa es que muchas veces llega a ser, vamos, por lo que yo percibo, enfermizo. Llega un momento en el que optimizar, o sea, tiene que haber un punto también de equilibrio y decir, con esto ya no es suficiente, porque si no al final te acabas convirtiendo en... Bueno, yo me reidentifico con la metodología porque siempre tengo la productividad metida en la cabeza, entonces digo, bueno, ¿para qué voy a usar estas 2 horas? Y me las planifico para que sean productivas, y yo creo que a veces los veterinarios, por ahí, no digo que regalamos el tiempo, pero en general no lo sabemos valorar a nivel monetario, o sea, Dilo, el di tiempo... que lo regalamos. Lo regalamos, sí. Yo como que pienso, es mi mentalidad, a ver, no es que por hablar 10 minutos conmigo le voy a tener que cobrar al paciente, pero sí tengo que estar pensando que eso se da porque esto es un negocio y tiene que ser rentable y tiene que ser eficiente. Que eficiente es la palabra que como que destaco de todo el proceso, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer algo y lo voy a hacer bien y le voy a sacar el máximo. Tampoco irme a un extremo, como decís vos, Fernando, que coincido, pero sí buscar o sea, el máximo de todo. Pero o sea, yo tengo, por ejemplo, lo que decías ahora, de que no nos sabemos valorar, que creo que eso aquí pasa y supongo que allí también pasará. Si un cliente está contigo 10 minutos y no media hora,
precisamente es porque tienes la pericia para atenderlo en 10 minutos. Y eso, lejos de cobrar más barato, hay que cobrarlo más caro. Que igual hay otro que necesita 20 minutos y tú en 10 eres capaz de resolverlo. Eso es... Bueno, acá pasa mucho, por lo menos no sé qué opinan el resto, pero a mí me pasa que yo cuido gatos en casa y me pasa que ha venido gente que ha ido a una consulta felina, que lo han tenido 1 hora y me dicen, ay Dios, estuve 1 hora y me quería ir. Entonces también poder identificar cuál es la necesidad de ese cliente. Si es un cliente que tiene 1 hora de su vida para dedicártela y sentarse ahí y escuchar de todo sobre los gatos, o es un cliente que quiere ir, que lo revises rápido, como un buen profesional, lo vacunes y te vas a tu casa. Entonces también poder identificar con cada cliente, obviamente, la necesidad real. Incluso, No sé, Fe. es interesante lo que decís, Virginia, y eso se resume en empatía. Y a veces yo a muchos veterinarios les cuento esto del triunvirato entre el paciente, el cliente y el profesional. Y hay un juego de empatía entre el profesional y el propietario. El tema es que a veces lo que se genera es esta empatía o angustia pues, empática, que se le llama. Entonces dice, no, pero pasaron 10 minutos. No, pero le tengo que cobrar la consulta. Claro que le tenés que cobrar la consulta. ¿Sí? Se genera esa angustia empática desde el punto de vista, bueno, pero se va a enojar el cliente, va a pensar que soy un delincuente, o va a pensar que me estoy abusando de su buena fe, y la verdad que no es así. Entonces se juega hay un juego de empatía casi peligroso, diría, que se juega en esos 3 personajes, ¿no? 3 actores. Pero es un tema interesantísimo para desarrollar. Sí. Solo un título muy de esto que está interesante. diciendo Virginia, que si lo quieren buscar es programación neurolingüística, que es exactamente esto, adaptar nuestro lenguaje al oído que lo escucha. Y ahí, nada, no hay tantos tipos de personas, pero si uno logra identificar, evita estas interferencias. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Es muy creo que interesante, podemos muy pasar bueno. al siguiente. Muy bueno. Yo solo quiero hacer un comentario hablando de esto porque el tema de la optimización del tiempo hoy en día es muy importante. Hoy en día, en teoría, tenemos más tiempo porque, digo, basado en todo lo que está sucediendo, pero al final te das cuenta que tienes 1000 cosas que hacer por esta vía, en todo caso, ¿no? Y entonces tienes encuentros aquí, encuentros allá, y webinar aquí, webinar allá. Yo por ejemplo, mi experiencia personal y particular, yo ahora hago muchísimas cosas en Instagram, y mi propuesta es que el encuentro no dura más de media hora. En 30 minutos yo me corto y se acabó. O sea, el tiempo es muy valioso y si lo aprovechas de manera correcta, te lo van a agradecer. El tema es que venimos de unas generaciones de personas que esa conexión casi familiar del médico de cabecera que va a tu casa y se toma el café y entonces dura 1 hora o 2 horas la consulta, pero es que no es el mismo mundo. Ni Bueno, va a eso ser mucho decía menos una vez que salgamos de acá, me explico. Entonces, es tal así, cual. el tiempo Sí, cambió. en un video decía, estuviste más de tanto tiempo, no me acuerdo si eran 30 minutos, ya no es un cliente, es alguien de tu familia, o sea, no tiene Claro, sentido. claro, así es, así es. Yo, la verdad es que armé una presentación muy cortita en PowerPoint de un tema que se llama servucción, que es cortito. Bueno, este es un término, un concepto más que un término bastante interesante. Servucción, no sé si ustedes lo escucharon, si en algún momento han escuchado este término o esta idea de la servucción, que yo le llamo la clave para enamorar, pero ahora les voy a contar por qué. No sé si lo han escuchado. Servucción básicamente es una idea, un complejo, es una maquinaria que nos muestra cómo funciona la producción de servicio puntualmente en veterinaria, la producción de un servicio veterinario. ¿Sí? La primera gran reacción cuando uno menciona este término es esta cara, y me han puesto caras parecidas, pero no es tan complejo y es algo que existe y constantemente esto está funcionando en las clínicas de ustedes y de clientes nuestros, ¿sí? Nada más que ahora le tenemos que poner un nombre y apellido
para poder explicarlo, ¿sí? Y cómo trabajar en cada gran engranaje de esa maquinaria. Y justamente como les decía, para enamorar, el objetivo de la producción del servicio, de la servucción, es enamorar al cliente. En otra ocasión podríamos hablar de marketing de experiencia en un centro veterinario, podríamos hablar un montón de esos temas que son súper apasionantes, de cómo podemos enamorar desde los sentidos, desde lo emocional al propietario, ¿sí? Y que eso básicamente genera experiencias, y cómo esas experiencias van a trabajar en la generación de memoria, en la experiencia, en ese sentimiento y ese pensamiento que queda grabado a nivel emocional, ¿sí? Entonces, yo básicamente les quiero contar, esto parece complejo con cuadraditos y flechitas, pero es muy simple. Les quiero contar cómo está formado el esquema de servucción en una veterinaria y cómo podemos mejorarlo, en qué tenemos que prestar atención para que toda esta maquinaria interna fluya y toda la estructura, toda la empresa veterinaria vaya hacia un objetivo común, que es el éxito, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes actores. Tenemos el servicio propiamente dicho, ¿sí? La producción del servicio veterinario, y los clientes. ¿Por qué aparecen diferentes clientes? Clientes A y B. Porque están los clientes que van a producir el servicio, que es un actor clave, porque sin cliente no tenemos producción de servicio. Y tenemos a los otros clientes. ¿Cómo lo podemos ejemplificar en una veterinaria? El cliente que está siendo atendido o que fue atendido y sale del consultorio y se sienta nuevamente en la sala de espera, y el que está al lado, el que está esperando para entrar. O básicamente los que están esperando en sala de espera, esos son los clientes B, los que están escuchando y tienen tiempo para escuchar, para sentir los aromas, los sonidos, observar la limpieza, el orden, qué información estamos transmitiendo en esa sala de espera y demás. Entonces tenemos al cliente A y al cliente B, el servicio propiamente dicho, y acá viene una estructura grande, que ustedes en este momento la están viendo en color medio rosado, y esa es la estructura, la maquinaria interna y el corazón de la empresa, desde la producción de servicios. Y tenemos una parte no visible y una visible. Entonces, dentro de la visible nosotros tenemos al soporte físico, que si nosotros tendremos que dividir, de alguna manera lo tenemos en los instrumentos para poder generar ese servicio veterinario, desde una camilla, desde un consultorio, desde un microscopio, no sé, un equipo de diagnóstico, un ecógrafo, lo que sea, y el serviespacio. El serviespacio, de alguna manera, se define donde se va a producir esa magia para enamorar justamente en la producción del servicio, que en el caso de veterinaria fuertemente está dado en un consultorio. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que frenar y prestar atención, y decir, bueno, a ver, cuando hablamos de instrumentos y serviespacio, tenemos que determinar si tenemos todos los elementos necesarios para poder dar un servicio ejemplar. Cuando yo les hablo del serviespacio y considero que en veterinaria hay mucho para trabajar en eso, yo suelo a mis clientes agarrarlos de la mano, literal, llevarlos hacia la puerta del local, de la veterinaria, de la clínica o del hospital, y que arranque la observación desde la vereda propiamente dicha hasta el consultorio, ¿sí? Donde nos detenemos y le pregunto, bueno, estás en el frente de tu veterinaria, ¿qué ves? ¿Qué no ves? ¿Los vidrios están limpios? ¿Es de fácil acceso? ¿El picaporte está roto y sucio? ¿O el picaporte funciona? Cuando tocas el timbre, anda, ¿alguien te atiende? ¿Hay un contacto visual mínimo para que te puedan abrir la puerta? Entran al salón, les pregunto lo mismo, ¿qué sienten? ¿Qué sienten desde lo visual, desde los sentidos? ¿Cómo ven cómo están exhibidos los productos? Un mostrador, otro gran capítulo en veterinaria. ¿Qué pasa con los mostradores en veterinaria? En general suelen estar poblados de productos y papeles, donde el cliente para firmar un papelito de Postnet tiene un espacio de 15 centímetros cuadrados, si es que lo tiene, donde hay escudos, donde muchas personas o muchos empleados de atención al cliente se escudan y usan de barricada al mostrador. Bueno, así voy avanzando hasta la sala de espera. Les pido que observen ciertas situaciones, la comodidad del cliente. Si están comunicando o no dentro de esa sala de espera, es un gran lugar para comunicar, para poder comunicar otros servicios,
productos, promociones, una campaña de prevención. Eso lo podemos resolver con un televisor. Si no tenemos el capital para poder solventar la compra de un televisor, háganlo en forma escrita, hagan pequeños trípticos, dípticos. Word tiene herramientas gratuitas para hacerlo, hay muchísimas y también online. Comunicar, sacar los relojes, me canso de ver relojes en la sala de espera, sacarlos. Tenemos que hacer que la estadía de esa persona, de ese propietario, no pueda medir el tiempo. Podríamos charlar, que antes se mencionó sobre el tiempo de consulta y demás, podríamos hablar de eso, pero básicamente es el cliente y la experiencia en la sala de espera. Entonces, tenemos que ver qué comodidades tenemos para que el cliente antes de la consulta ya haya tenido una experiencia favorable. No me quiero desviar del tema, pero hay otro concepto que son los momentos de la verdad, que son los generadores de experiencias, donde hay diferentes momentos de la verdad, que es ese choque, entre comillas, entre la empresa / servicio y el cliente, ¿sí? Que puede ser un cliente o un potencial cliente, ¿sí? Entonces, es importante trabajar en estos conceptos para que esos momentos de la verdad generen experiencias positivas y queden ancladas en la mente del cliente. Entonces, los vuelvo a meter en el tema y en este cuadrito rosa donde está el soporte físico entre instrumentos y serviespacio. Del otro lado tenemos al personal de contacto. Y esto es una gran clave también. Si los tenemos formados, si el personal de contacto sabe responder y hasta dónde puede responder, qué atribuciones tiene. Para profundizar, yo suelo hablar mucho de las descripciones de puesto, que la persona sepa hasta dónde puede llegar y sepa cuáles son sus responsabilidades. Eso es clave para poder desarrollar su puesto. Entonces, capacitarlos es la clave. Hay un gráfico que pueden ver hacia el extremo superior derecho, donde hay dos círculos, donde tenemos los intereses de la empresa y los intereses del cliente, ¿sí? Entonces ahí se generan como dos fuerzas encontradas, ¿no? Una para un lado y otra para el otro. Los intereses de la empresa, que busca maximizar la relación con el cliente y maximizar las ganancias, por supuesto. Y por otro lado está los intereses del cliente, ¿sí? Y en el medio el personal de contacto, como le solemos decir, de atención al cliente. Y ahí se genera una fuerza y una fricción bastante interesante que hay que detectarla y hay que observarla, ¿sí? A veces se dan tres tipos de respuesta, que son las respuestas de laxitud, donde ese personal de contacto dice todo que sí para no contrariar al cliente y accede a todo, con el perjuicio que eso genera para la empresa. La otra situación es que el cliente en esos mostradores que tenemos en muchas veterinarias, que son como barricadas, se esconda, ¿sí? Se esconda detrás de ese mostrador y el diálogo no sea el correcto y la comunicación no sea la correcta, ¿sí? Hay casi un destrato con el cliente, ¿sí? Y la otra es escudarse en las normas de la empresa veterinaria, decir, no, yo eso no lo puedo hacer, no es mi trabajo, no sabría decirle, entre muchas frases más, ¿sí? Y fíjense una cosa interesante, las relaciones que hay en este sistema. Con el soporte físico y el personal de contacto, por ejemplo, si tenemos un personal de contacto que por ahí no lo tenemos capacitado en herramientas básicas como Internet, como un Word, un Excel, el soporte físico, por más de que tengamos una computadora, no va a servir y la experiencia no va a ser mala, no va a ser buena del cliente. Poder manejar el sistema de gestión, me he cansado de ver donde en muchas veterinarias los empleados de atención no saben manejar el 100% del sistema de gestión. Esto hace que también la experiencia sea desfavorable para el cliente. Entonces fíjense las relaciones que hay. El cliente con el soporte físico, con este serviespacio que les comentaba, con el servicio propiamente dicho, la relación entre los clientes. Generalmente en ese tiempo, en una sala de espera, se ponen a charlar. La verdad que no sé, el doctor tarda mucho, sí, a mí me ha pasado. Y siempre que vengo hay un montón de gente y tengo que esperar. Y se retroalimenta eso negativo entre los clientes cuando están en una sala de espera.
empiezan a mirar la hora, el celular, empiezan a soplar porque están enojados, y un montón de gestos más que no vienen al caso. Entonces, esto es importante en la seducción. Una de las claves es que todo está relacionado. Cada elemento lo podemos identificar y podemos trabajar sobre él. Y sobre todo, tenemos la otra parte de este gran engranaje que es lo no visible. Fíjense que lo visible le estaba contando sobre el soporte físico y personal de contacto, y la parte no visible es todo el sostén, los cimientos de la empresa veterinaria. Hablamos de administración, de la gestión, de los sistemas de gestión, importantísimo, qué información estamos metiendo en ese sistema, qué información estamos pudiendo sacar, si es que lo estamos haciendo, con qué información podemos trabajar, información vital, para poder accionar sobre los clientes, ¿sí? Sobre la fidelización, cómo poder generar excusas para que nos vuelvan a visitar, para que vuelva el cliente a la clínica. A nivel administrativo, por supuesto, el orden, el control, es ese dicho que si no podemos medir, controlar, no lo podemos mejorar, y esto se aplica también a las empresas veterinarias. Entonces es importante trabajar con esto de sistema de organización interna, como lo menciona el esquema de seducción. Trabajar con la información de la empresa veterinaria, de los clientes, financiera y administrativa. Entonces, este es un poco el esquema, ¿sí? El esquema de seducción. Es un concepto muy interesante que nació a mediados de los 80, de manos de dos franceses locos, que unieron el concepto de servicio y de producción y llegaron en la traducción a español a la palabra seducción, ¿sí? Es un tema súper largo y súper interesante porque hay un montón de cosas para hacer en cada actor que les comenté, ¿sí? Tanto en clientes, en otros clientes, en el sistema interno, en el serviespacio, en el personal de contacto. Bueno, hay mucho por hablar. Yo no sé cuánto hablé, espero que haya sido corto, no sé si hablé muy rápido, pero les quería comentar sobre el serviespacio y la implicancia que tiene en la empresa veterinaria. Hay mucho por trabajar en veterinaria, muchísimo por trabajar en esto. Muchas veces me pasa de ver en las consultorías donde no se logra ver como un todo la empresa veterinaria, como una relación entre cada área, y es un desafío. Y este momento es clave para poder frenar y poder analizar ciertos aspectos, ciertos engranajes de la empresa veterinaria. ¿Sí? ¿No? Sí. Hay cosas que decís en abstracto que me encantaría ponerle un nombre. Mirá, está Roberto atendiendo, está Jorge en la sala de espera y Claudia, y se aprovecharía más tal vez o en un caso real, ¿no? Es como Correcto. una introducción que quiero saber más ahora. Ah, ¿viste? Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Yo en las consultorías, de hecho, aplicando el método de seducción, yo trabajo como en grandes dimensiones, en 4. En lo administrativo financiero, en lo comercial comunicación, en lo administrativo. Y trabajo en base al esquema de seducción. Yo hago una recorrida del salón, o si es que lo tiene, o de los consultorios, o de cualquier área, y vamos determinando qué puntos hay de mejoras. Esto claramente es una introducción súper cortita y resumida, sí. Pero insisto, hay acciones que se pueden desarrollar en veterinaria teniendo el concepto de seducción en la cabeza. Y es clave para esto de enamorar. Cuando el servicio realmente es ejemplar, eso se recuerda y queda en la mente del cliente. Y ese es el punto inicial de fidelización para mí. Y no sigo hablando porque si no los voy a aburrir, porque me apasiona esto. Yo leí la nota, creo que la leí este fin de semana, porque salió en la 2+2 de ahora, de este mes, me parece. Sí, de este mes, hubo un pequeño atraso, pero sí salió. Sí, muy buena. De hecho, esto que vos decís de que el dueño viva la experiencia de lo que es su servicio, está buenísimo porque muchos se dan cuenta ahí de que está todo mal y después no entienden cómo los números no le dan
o Claro. cómo la gente no vuelve, o cómo, por ejemplo, tienen tantas reseñas malas, pero no se sientan ahí, que a mí me pasa mucho estar en las salas de espera por el trabajo que Sí, hago. por el trabajo, claro. Y yo cuando no estoy con el celu porque me encanta poder vivenciar eso que el cliente se está perdiendo. De hecho, escuchás cada barbaridad ¿Viste? y sos como una persona, porque la gente no se da cuenta que venís por un laboratorio y el veterinario te está esperando. Entonces como que escuchás que hablan. Obviamente cuando entras no se lo tiras todo, pero por ahí después, con un poco de recaudo, le sugerís un cambio. Está muy bueno, de hecho yo cuando leí el artículo dije, wow, sí es verdad, porque el cartel, ya hay mucha gente que tiene un cartel que no lo vi nunca, porque está en la rutina de entrar y no mira nunca el cartel de su propio Nunca. negocio. Es tremendo. Está Hay buenísimo esa. carteles y hay frentes de veterinarias que parecen baños de palomas, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, pero tu marca no se ve. O no sé, o carteles con... Yo hice tu trabajo porque formé parte de algunos laboratorios también de veterinaria. Entonces, claro, yo recorría todo el día, estaba en la calle, o con mis vendedores Sí, o solo. Y me pasaba de ver carteles, no sé, ver el logo de Holiday con el perrito, ponele, que por ahí es de los principios de los 90. Dice, pero ¿hace cuánto que no tenés un cartel nuevo? Sería bueno que lo vayas cambiando. La iluminación, los frentes que parecen que es combate porque se están, no sé, como ocultando, es una trinchera llena de papeles. O sea, una cosa increíble. Pero bueno, El poder de la imagen y lo que transmite. es lo que transmite. Y justamente esto de que en otro momento por ahí estaría bueno hablar de las experiencias y las sensaciones que se generan en el servicio veterinario. Las Cómo emociones. poder trabajar. Sí, cómo poder trabajar con ellas. Porque es una de las claves para el servicio veterinario. Es el día que el veterinario pueda determinar el poder, primero que tiene la figura del médico veterinario, y que pueda haber el poder de esas experiencias que él puede generar, es fantástico. El día que eso se pueda aplicar y descubrir, y el veterinario lo tome. El otro día, una compañera, de hecho yo ya había visto el Facebook de una colega de Córdoba, que tiene en veterinaria una salita que se llama la salita del adiós. Es lo más, ¡Wow! es lo más de lo ¡Wow! más, ¡Wow! y te llega como que te mueve, porque vos decís, es una persona que está identificando cuál es el momento más crítico de sus pacientes, que obviamente es cuando se van, y del cliente también. Me pareció súper interesante como para desarrollarlo. De hecho, me gustaría llamar a la clienta y decirle, ¿cómo? ¿Dónde sacaste la idea? Muy bueno. Pero bueno, construir sobre eso está bueno, más allá que por un lado sea la frialdad, que uno, si se quiere decir, tengo que ser productivo, pero no tiene que ser a costa de un servicio que no signifique nada para nadie, sino que al contrario, seguir aportando valor. Ese propietario va a volver con su nueva mascota. Total. Y va a volver, y depende de nosotros, si vuelve o no. Digo nosotros, yo no soy veterinario, pero digo, cuando digo nosotros, hablo del servicio veterinario, ¿no? No, total. Depende de nosotros si ese cliente va a volver o no. Si va a volver a ser cliente, mejor dicho, ¿no? Sí. Así que bueno, Fede, te toca, porque mira, te dejaste para el final, lo mejor para el final, dice. No sé ni de qué vas a hablar, a ver. Yo tampoco. Metámosle presión. Ah, muy bien. Este es un libro que, no sé si se ve mi cámara, ¿no? Está activa porque yo obviamente pierdo... Sí. Bueno, Sí, se te ve. Este libro, yo una vuelta entré en Cúspide, de esos días que estoy entre un domicilio y otro, y era a un precio imposible. Siempre me meto en libros de marketing y justo encontré uno para marketing para profesionales. Me senté a leerlo y leí una hora y dije, me lo tengo que comprar, y salía una bestialidad, como decirte 5.000 pesos de ahora. Wow. Yo, no puedo, listo, ya está. Le anoté el nombre, todo, y lo fui buscando, apareció a los 10 años. Yo lo seguí buscando como loco porque hay distintas frases que me han quedado de este. Entonces, el libro es este, el autor es José María Martínez Selva. Este señor es psicólogo, ahora psicobiólogo, es licenciado en Filosofía y Letras, es catedrático. Hasta donde sé, es el único libro de marketing que escribió él, pero escribió muchas cosas de psicología. Ahora está con todo el tema de el tecnoestrés,
y todo esto que tenemos hoy, por eso esta foto que está con el iPhone y la computadora y todo el estrés que nos generan las TICs, y todo lo relacionado con las TICs desde el punto de vista psicológico. El libro está muy prolijo y me enfoco en un par de cosas que son, bueno, primero una introducción, empieza hablando de los clientes, que ellos valoran el buen servicio, el esmero en el trato, o sea, buscan esto de la atención personalizada, pero también la sensibilidad en temas de índole político, social, ideológico o ético, cosas que no le dábamos importancia, a lo mejor. Que tenemos que saber que a lo mejor sí tienen alguna importancia para algunas mentes de clientes. Y por el otro lado, nosotros también buscamos buenos clientes, que tengan características deseables, que sean, por ejemplo, no morosos, que tengan comportamiento ético, lo que hablábamos de las reseñas, ¿no? Que se comporten de cierta forma, que tengan expectativas realistas. Voy a unir con algo que dijo Virginia de la calidad en un ratito, porque de esa expectativa es lo que vamos a nutrir la calidad, si logramos dar una respuesta, y bueno, que aprecian lo que uno hace y nos recomiendan. Y el punto es, hay una ley de Pareto que está nombrada acá a la pasada, que ni siquiera le ponen nombre, que yo le doy mucha importancia, y es el 20% de nuestros, pueden aplicarse a los clientes, a los servicios, a los productos que tenemos. El 20% que está en el top de venta genera el 80% de nuestro beneficio. Y eso es algo que lo remarcan acá, y es verdad, saber cuidar y personalizar a los clientes y buscar a los valiosos para sacarle el rédito que realmente valen. Del plan de marketing, bueno, primero, empezamos con estos iconitos del costado, saber quiénes somos con nuestra identidad y a partir de eso generar ideas. ¿Ideas para qué? Para proponernos objetivos. Objetivos que pueden ser tener más y mejores clientes, dar notoriedad a nuestra reputación, a lo mejor tenemos una reputación barrial y queremos ser de una ciudad o de un país, eso puede ser un objetivo, pero bueno, el punto es definir nuestra misión y visión, dónde queremos llegar. Y bueno, con qué herramientas y presupuestos vamos a contar para lograr acertar en el blanco del objetivo que creímos. Para eso da ideas básicas, es un libro de hace tiempo, pero la idea básica es decir, bueno, tengamos una libretita para anotar ideas de marketing o ideas de implementación, definir acciones en el calendario y bueno, ver eso cada tanto, y todo termina en acciones coherentes que se apoyan entre sí, que se nutren entre sí y que nos generan un buen sustento a nuestro plan. Todo con una evaluación continua posterior. Cada cierto tiempo preguntarnos, ¿cómo va esto? ¿Cumplimos el objetivo o no? Bueno, tendremos que cambiar las herramientas, tendremos que dar más presupuesto, tendremos que cambiar el objetivo. Y definir un nuevo objetivo con una fecha límite y para evaluarlo y ser perseverante porque esto nunca termina y es continuo, que es el último punto, que es este circulito que continúa y continúa y continúa. Y no olvidarnos que el mejor marketing, el mejor plan de marketing, nos incluye a nosotros los profesionales. Porque está ahí metida la imagen que damos como profesionales, porque el servicio se proporciona por nosotros. No se puede separar, en este caso, el servicio del productor del servicio, que es el profesional. Entonces debemos destacarnos y deben quedar claro los 4 puntos que figuran ahí, que es la formación, que sería nuestro mérito académico, todo lo que acumulamos estudiando, los proyectos de vida que hemos tenido antes, o sea, la evolución hasta ser especialistas, hasta ser lo que hicimos, bueno, todo lo previo también influye y también nos fue nutriendo en este camino para llegar a lo que somos y no lo tenemos que separar del marketing. Los casos, no da lo mismo a alguien sin experiencia que toda la experiencia que acumulamos durante años de los pacientes atendidos y de los clientes ganados con la cantidad y calidad de clientes conseguidos. Porque en definitiva los clientes buscan esto, que nos destaquemos por la calidad y seguramente por prestaciones éticas comprobables y otras cositas como el respeto, la confidencialidad, la rapidez, hasta la seguridad y la limpieza, un montón de cosas que nos van a ir dando en la evolución. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un plan de marketing y somos geniales. Explotamos de clientes, que es este grafito que está acá abajo. Estamos en un éxito rotundo. Funcionó demasiado el marketing. No tengo forma de dar respuesta a tanta demanda. Vamos a perder reputación, vamos a atenderlos indebidamente cuando entramos en ese cuello de botella que todos nos buscan. Que si hacemos bien las cosas nos puede pasar. Entonces ahí vienen acciones del anti-marketing. Acciones que pueden ser controversiales. Por ejemplo, la primera, subir los precios. Lo primero que uno piensa es, hay un montón más de gente que me busca, voy a cobrar el triple. Y eso nos juega en contra. Nos juega en contra porque nos va a bajar reputación seguro, deberíamos asociarnos con otros colegas similares, deberíamos tratar de distribuir estos cuellos de botella.
Otras formas sería poner barreras geográficas. Bueno, desde ahora no atiendo más en tal barrio, me centralizo en tal oficina, en la mejor zona de la ciudad exclusiva, y solo me van a llegar los clientes exclusivos. Es una barrera, es una forma de manejar esto. Y el resto, ver que lo vea alguien del equipo, que lo vea algún aprendiz mío. La otra forma de salir de este embudo es reducir la disponibilidad horaria. También, bueno, los turnos se dan de aquí a 2 semanas. Si querés antes, tiene que ser urgencia, un sobreturno, o lo ve tal otro colega del equipo que no soy yo. Querías por mí, te doy turno para junio. Y bueno, ver ahí cómo manejar esto desde el anti-marketing, como para que sea sustentable y no perder la base. También nos puede pasar lo contrario, que no tengamos clientes y el marketing no nos esté funcionando. Y ahí hay que ver si los objetivos los planteamos bien, si el público lo identificamos bien, si el material gráfico, habla mucho de lo gráfico, de la publicidad en prensa, bueno, algo que Javier lo tiene muy, muy claro, obviamente, porque nada, lo conocemos de esas vías. También, bueno, revisar todo lo que es el proponernos un solo objetivo e ir por él directamente. Seguimos adelante. Vamos con la oferta de servicios, que acá llegué cuando lo leí a este libro en una librería y me partió la cabeza. Nuestros servicios son servicios intangibles, servicios que no podemos ver, no podemos tocar, con lo cual no nos van a poder valorar por lo que hacemos. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? Perfecto. ¿Cómo hacemos para cambiar esto del servicio intangible? Porque en realidad lo que generamos como servicio, el valor que tiene, es el beneficio que genera del otro lado, en el cliente. Y ese beneficio en la salud animal no se ve. O sea, siguen teniendo un perro, siguen siendo más o menos parecidos que antes, solo que ahora se curó de tal parásito que igual no lo veían. Entonces es un gran desafío, y el valor de esta relación depende de la relación entre el profesional y el cliente bien hecha. Entonces, enfocarnos en el servicio diferenciado, en la relación precio y calidad que sea óptima, y tratar de agregar servicios añadidos. Hay algunos ejemplos, siempre buscando la especialización, la atención telefónica, horarios extendidos, etc. Seguimos adelante, y acá está la clave de los servicios intangibles, cómo desarrollamos nuestro lado profesional y nuestro marketing. Y este realmente es lo que más me enseñó en la vida, que es pasar del servicio intangible a un producto tangible. Y daba el ejemplo de un montón de profesiones donde realmente no se valora lo que se hace, pero si uno crea un producto, lo va a empezar a elaborar. Y este es el ejemplo de esto, un informe clínico bien hecho, en este caso cardiológico, con todo lo que yo hago en un informe cardiológico, que en el reverso tiene el electrocardiograma perfecto. Entonces, está pagando tal cantidad de dinero la persona para que yo lo vea y haga algo intangible con su perro, pero acá está el producto, no da igual. Te está llevando un producto de calidad, con un documento que trata de ser original, donde se está volcando la experiencia y los conocimientos técnicos propios de años de evolución, que refleja la identidad corporativa, porque todo está bien cuidado, está en la hoja membretada, con el logo, los colores, el estilo, todo pensado. Pero bueno, eso es una forma, obtener tangibilidad. Otra forma de mejorar nuestro desarrollo, aumentar el rango de servicios, a lo mejor una pavada como contratar en nuestro equipo a alguien que hable otro idioma, y ahora, desde ahora atendemos también en inglés, en portugués, en italiano, en lo que sea, es una opción. También podemos innovar en tecnología, en procesos, nos podemos especializar. Un camino común de muchos veterinarios cuando crecen y quieren ganar más plata, bueno, agarrar una especialidad. Y bueno, aumentar la reputación. Todo esto va en valor, en tratar de aumentar la percepción del valor que el cliente tiene de nuestros servicios, ¿sí? Y el principal activo que tenemos como profesionales es nuestra reputación. Todo esto va a generar más reputación. Esto es simplemente, bueno, una matriz de Ansoff para generar nuevos productos. Realmente no ayuda mucho, podemos saltearlo. Y acá está lo que les decía de Virginia, de la charla de ella. La calidad percibida por un cliente depende de 2 factores. La calidad esperada, inicialmente por ellos, estamos hablando de sus expectativas, de lo que les llegó como en el boca a boca o en el boca a oreja, como le quieran llamar. Bueno, esa calidad esperada y el choque con la realidad, que es la calidad experimentada, algo que decía Javier recién. ¿Qué es lo que siente el cliente que está en la sala de espera, que ve la manchita de humedad, que ve el reloj que pasa y nadie lo llama, que nadie se preocupa, que escucha charlas que no debería estar escuchando y quejas? Bueno, esas 2 choques es la calidad.
lo experimentado y lo que es la expectativa previa, ¿no? Entonces, tratar de valorar esta imagen subjetiva que se va a dar en base a nuestra calidad técnica o al resultado obtenido de esta interacción, cómo se ha prestado nuestro servicio. Y ahí podemos mejorar nuestra calidad diferenciándonos, dando un mejor servicio posible, mejor que nadie, ¿sí? Tratando de ser mejor que los demás. Mejora continua y permanente. Hablamos varias veces de las reseñas, de las quejas esta noche. Bueno, frente a las quejas, ¿qué hacemos? Primero escuchamos, comprenderlas con empatía, decir, bueno, ¿sabes qué? En esto tenés razón, en esto nos equivocamos o no. No vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. La solución que te ofrezco, buscar cómo remediarlo, o sea, esto es lo que se te propone para tratar de compensar el posible daño que haya pasado o la pérdida de tiempo o lo que sea el enojo de la gente, que muchas veces tiene una resolución fácil, que solamente bajar un poquito el ego, decir, a ver, ¿en qué me equivoqué? En esto la verdad me equivoqué, aprendí y no lo voy a hacer más. Y obviamente un plan de mejora de calidad, donde la satisfacción del cliente es la base, y a ver qué procesos o servicios son más importantes a la vista del cliente. Otras cosas a la apurada que vi de este libro, que era muy, muy interesante, bueno, la imagen profesional en conceptos del valor de la marca, en conceptos de la folletería, la página web, la publicidad, todo esto cómo nos influye como valor de marca personal o nosotros mismos. Incluso hablaba de algo que ya, para que vean la época que es esto, hablaba de la importancia de las páginas amarillas y cómo sacarle provecho, lo cual abre mucho la mente de cuánto hacemos ahora que son páginas amarillas, o sea, de acá a 5 años esto no existe más, y hay que abrir la mente que todo cambia, pero la base sigue siendo igual. De las relaciones públicas, esto me pareció fundamental, lograr cierta continuidad con una relación a largo plazo, regular y consistente, que bueno, yo en lo particular, a Javier, que es la persona que acaba de hablar, si lo conozco por publicaciones que hablan de esto, y la verdad que se nota una continuidad, y se nota que hay un patrón repetido de persistir y persistir y persistir, dando un mensaje diferente a los veterinarios, y eso se valora. También, bueno, participar de comunicados de prensa, enfrentarnos a ruedas de prensa y los desafíos que obtienen. Este libro da muchas herramientas muy útiles, herramientas para enfrentar entrevistas o para realizar entrevistas a otras personas. Y del establecimiento y cobro de los honorarios, algo fundamental, una pequeña frase muy profunda que dice que la estrategia de precios es un elemento central y a veces decisivo en nuestro marketing y en la imagen profesional. Entonces, no dejar el tema de los precios. Si bien, como decía Cecilia, en Francia no pueden diferenciarse por eso, nosotros sí. Nosotros tenemos cierta libertad, a pesar de las regulaciones, como para pensar, bueno, ¿cuál es el beneficio empresarial que yo quiero? Yo conozco mis costos fijos y variables, a partir de eso yo puedo tener una idea de cuántos honorarios debería cobrar. Y tratar de esto, obviamente, depende del posicionamiento del mercado, depende de la competencia, pero es mejor tener poquitos clientes con un alto valor unitario que muchos clientes que pagan poco, porque tarde o temprano llegan los cuellos de botella, y tenemos que lograr diferenciarnos y especializarnos para tratar de ser los mejores y ganar, saber estimarnos por el valor que tenemos y que ese valor el cliente lo note. Y que no nos valoren, también lo decíamos hoy en la charla, que no nos valoren ni por el costo ni por el tiempo que se emplea en proporcionar un servicio de calidad. A veces en muy poquito tiempo podemos dar un servicio de excelencia. Este es el resumen de este libro. Bueno, ahí están los datos de contacto. Muchas gracias. Salgo de esto. Mirá ese QR, Fede, qué genio. Muy bueno. Muy bien. Sí, Muy interesante. me gustó mucho, creo que como que también cerró un poco todo, así que está buenísimo. Era estratégico que estés al final. Y está buenísimo, un montón de cosas que dijiste como que me fueron resonando y de las que fuimos hablando también, así que bárbaro. Sí, a mí lo de la calidad y lo de pensar la calidad desde el otro lado, ¿no? Es algo que creemos que la calidad la imponemos nosotros, con estándares propios, y no, es lo que nos ven. A mí me pasaba con IDEX, que viste que IDEX te dice, es el mejor laboratorio del mundo, y Bueno. la realidad es que lo mejor lo dice el cliente y lo elige, y de hecho no siempre pasa que el que te vende como la mejor calidad es real, entonces también es adecuarse al contexto en el que estamos, a lo que nuestros clientes están buscando. Después lo que dijiste del valor del servicio, justo estos días, bueno, de hecho de Mentor 360 de Luis, escuché el podcast sobre servicios,
y me parece que es súper interesante ver, me pasó algo gracioso con un taxista que le pasó a un cliente mío 300 pesos para hacer un viaje y me dice, che, ¿vos estás segura de este tipo? Porque me pasó una tarifa muy baja. Y cómo también el precio bajo genera sospecha, genera dudas sobre lo que vos le estás entregando. Entonces, posicionarse en un lugar donde también te permita, primero crecer, porque también si vos tenés el foco puesto a dónde querés ir, la realidad es que vas a necesitar plata y nosotros que nos formamos sabemos que todo eso tiene un costo, que por ahí no lo tenemos en el costo fijo ni en el costo variable, pero sí debería estar incluido dentro de lo que es la contabilidad. Entonces, tenerlo en cuenta me parece súper importante. Después, por último, para terminar mi acotación, a mí me pasa por experiencia de las redes sociales que lo que podés tener es una buena imagen construida, muchas veces ya, o sea, generaste confianza y tenés un montón del trabajo ahorrado. Entonces, de esas cosas yo recato. Me re gustó feo, probablemente lea el libro, así que... Hay que buscarlo en Mercado Libre como usado porque se consigue poco. Muy, muy interesante, Federico, y me quedo con algo, y te tomo de lo que charlaste, que es 200% aplicable y súper interesante y útil, es la tangibilización. Esto que vos mostrabas es tan importante, porque de alguna manera es buscar la forma de que la gente toque algo, lo necesita, el cliente lo necesita. Mira, yo una vez, y cuento esta anécdota cortita para no explayarme demasiado. Yo suelo hacer, yo en cada área de mis clientes trato de buscar estos valores agregados, ¿no? Y cómo se pueden generar valores agregados. Y uno dice, bueno, caigo en peluquería, en el área de peluquería. Digo, ¿cómo puedo hacer para, de alguna manera, dar un valor agregado de algo que parece un servicio común y si quieren estandarizado? ¿Qué puedo hacer de diferente para agregar valor y para alimentar o activar otra área? Entonces agarré una planilla, me hizo acordar cuando mostraste la planilla tuya, el informe cardiológico, que es otra cosa, que es profesional netamente, pero yo lo que hice fue armar una planilla donde la persona que esté en baños y peluquería, previo asesoramiento de un veterinario, tenía ciertas observaciones que hacer antes de agarrar a ese animal y ponerlo arriba de una camilla para pelarlo o de una bañadera para bañarlo. Entonces yo le decía, bueno, observa esto, ¿cómo tiene sus ojos? ¿Tiene lagañas? Así, con este mensaje chato y nada académico, ¿sí? ¿Tiene lagañas o no tiene lagañas? Ojo lloroso, no sé. Le levantaste la oreja, ¿tiene algún tipo de secreción? No estamos diciendo ni que es una otitis, secreción. Levantale el carrillo, ¿le ves algo? ¿Le viste pulgas? ¿Le viste materia fecal de pulgas? ¿Garrapatas? Pequeñas observaciones que se tangibilizan en una planilla muy cortita que se le da al propietario, donde abajo básicamente se le pone la recomendación o la sugerencia. Toma un turno con un veterinario nuestro o consulta con un veterinario o anda a comprarle una crema de enjuague al mostrador para, no sé, pipo. Entonces Sí. a mí me ayudó mucho a generar un valor agregado que el cliente se queda en un principio y dice, ah, pero qué bueno. Digo, no es clínica la revisación porque no hay No tiene clínica, valor clínico. básicamente. No, es una observación que de hecho muchas de las Claro. patologías de piel salen de ahí del bañador, que le dice, mirá, tiene tal cosa. Claro, pero depende de uno poder tangibilizarlas y Tangibilizar. convertirlas. Yo a partir de ahí solucioné dos grandes temas. Por un lado, que la gente vaya y saque un turno. Y por otro lado, alimentar otra área, potenciar otra área, que sería el área clínica, en consultorio. No, pero aparte lo que estás ahí aumentando es el servicio de la peluquería, o sea, Claro. es un win-win, porque la peluquería Le va a decir, agregás no, valor. voy a ir acá porque me dan el papelito. Y el Y se papelito genera son dos boludeces que cualquiera Son se dos puede boludeces. perioditis. Entre No, está nosotros, bueno. son Pero es boludeces. alguien Pero- que cayó ahí de casualidad, que justo tiene el papel y que entró en el circuito de la Sí. clínica y entró en el circuito de los controles. Y Y de saben, la- importante también, que me ayudó a regular esta queja post-servicio. No, pero en el bañadero me lo cortaron, me lo lastimaron, o el corte acá, o la lesión acá. Claro, no, acá estaba de antes. Está de antes, no, pero yo le di una copia, y una copia queda en el bañadero, y una Claro, copia sale al cliente. exacto. Firmada, Sí, está inclusive, bueno. Sí, sí, como sí. que aceptó. Me súper ayudó. Digo,
Me hizo acordar tanto de la tangibilización. Por eso me quedé con ese concepto que es clave para... Hay que buscarle la vuelta. Nada está escrito todavía. Muy interesante, Federico. Bien. Muy bueno. La verdad que siempre salen cosas buenas y sobre todo de las sorpresas que uno no tiene idea de qué va a hablar el otro. Claro. Lo mantuviste en sorpresa, yo nunca más. Yo fui la única que tiré, voy a hablar de esto. Así que bueno, genial. Nos vemos la próxima. ¿Les parece? Eso. Vale.